Qué hermoso es ser parte de una familia en donde el padre de esta familia reside en el espíritu de cada hijo que ha adoptado, el hermano mayor, que es el responsable de enseñarnos a ser hijos, reside en el espíritu de cada persona que ha aceptado ser miembro de esta familia, recibiendo a Jesús para ser hecho hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, el responsable de conducir y alimentar, nutrir a esta nueva criatura, a este nuevo espíritu que ha nacido de Dios, está presente en el espíritu de cada persona que viene a ser hijo de Dios para atenderlo, para que no le falte nada, para que toda la provisión que el Padre ha dado a cada hijo sea hecha manifiesta a esa persona 24/7. Porque cuando Dios te adopta como hijo, Él va con todo lo que Él es a hacer, a cumplir la promesa, no solamente de recibirte en su familia, sino de transformar lo que eres desde su raíz y luego llevarte a su plenitud. El corazón del Padre es que tú vivas y seas y tengas todo lo que Él es y lo que Él es capaz de darte. Entonces imagínate eso, ¿no? A nadie nos cabe eso en el entendimiento. Tenemos que ir creciendo en comprender de qué se trata esta relación con Dios y empezar a aprender a caminar, porque el crecimiento nuestro ocurre conforme damos pasos de fe. Pasos de fe quiere decir pasos de confianza, donde tú aceptas creerle a Dios y te empieza a indicar esos pasos internos, y cuando los das, Él cumple. Él te muestra, tú das el paso y Él lo cumple en tu vida. Y esto se aplica a todas las situaciones. Como estamos escuchando, algunos estamos viviendo situaciones físicas, otras como nos comparte nuestro nuevo hermano, ¿verdad?, en la familia, y te damos la bienvenida. Has empezado la jornada más importante de tu vida, la jornada divina. Has recibido a Jesús. Ahora te toca a ti aprender a recibir justicia. Y aquí es donde todos vamos a conectarnos hoy con Dios, en donde quiera que está tu proceso personal. El que inicia necesita vivir los servicios internos de Dios para que esa justicia comprada a tu favor con la vida de Jesús. Lupita explicaba, ¿no? Esa idea de que es gratis o no costó nada es incorrecta, porque es carísimo el precio pagado por la justicia que Dios nos ha hecho. Pero tenemos que entender que a nosotros no se nos está cobrando el precio, sino se nos está dando por gracia. Y gracia quiere decir que Dios va a hacerlo en ti. Es Dios dándose a ti, desde tu espíritu, desde tu interior, lo cual es algo completamente ajeno a la existencia humana. El ser humano, uno de sus distintivos es que vive solo aquí adentro. Puede estar en grandes fiestas, puede estar en un desierto, no cambia la realidad interna. Aquí adentro nada más estoy yo. Pero cuando vienes a Jesús, Él pide entrar a tu corazón. Y cuando tú se lo permites, Él ingresa, pero nunca solo, porque Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Entonces Dios se te mete a lo más profundo de tu ser, dándote un nuevo corazón, un corazón que Él ha engendrado. Y eso hace que tú puedas ahora participar de la naturaleza de Dios y que puedas aprender a vivir eso. Pero eso requiere que Dios vaya informándote lo que Él ha hecho a tu favor y tú vivas el proceso de creerle, y luego tú empieces a
atreverte a caminar allí en tu corazón. Y Él, cuando tú das ese paso, te compruebe en tu interior y en el exterior que en verdad ahora eres una nueva criatura, que las cosas para ti ya no funcionan bajo las reglas de la existencia humana, y eso va creando en ti un estado de confianza para que lo que Él va a ir añadiendo a tu vida pueda ir creciendo, la confianza crezca. Eso es el andar y vivir por fe, es más confianza, más confianza, más confianza, hasta que tu estado de confianza en su compromiso contigo sea absoluto. Un estado absoluto de confianza, absoluta confianza. Y eso quiere decir que ya no existe nada, ni en tu pasado, ni en tu presente, y mucho menos en tu futuro, que pueda separarte de la paz, del gozo, de la absoluta seguridad que Dios representa en ti. Y entonces afrontas circunstancias terrenales que, como alguien hablaba ahorita, Elizabeth nos compartía que en Salina Cruz están ocurriendo cosas muy terribles en la sociedad, pero tú que vives, lo terrible externo o la paz que Dios es interna, ¿sí? Esa es la salvación de la que Dios habla, es salvarnos de estar solos y esclavizados a lo que pasa externamente y con temores y con todos los líos internos, con todos los daños que traemos puestos, o le permitimos establecer en nosotros esta nueva existencia que produce la adopción divina, cuando Dios te recibe como su hijo, como su hija, y se compromete no nada más a recibirte, decir, ay, mira qué mal vienes, pues ni modo, a ver, aquí te vamos a parchar un poquito. No, Él tiene el poder de hacerte de nuevo. Y esta vez el compromiso es hacerte idéntico a Jesús. Y todo ese proceso se llama la justicia de Dios. Entonces hoy vamos a continuar entendiendo cómo caminar en justicia, cómo vivirla. Y tienes que estar claro en que Dios está en lo dicho. Y por eso Él viene a residir en ti. Lo primero que tiene que ocurrir es tu disposición de reconocerle en ti. Aquí es donde se conecta todo el por qué Dios quiere que nosotros seamos habilitados como hijos en el sacerdocio real. El asunto, y esto para ti, Omar, pudiera sonar como un poquito, bueno, pero yo sacerdote, bueno, entiende una cosa nada más, que ser hecho hijo de Dios quiere decir que Él va a tomar todo esto que es tu historia, ¿no? Humana, y Él lo va a traer a gloria. Esto es algo así asombroso, ¿no? Porque todo ese abuso y todo lo malo que tú hayas hecho y toda esa historia del pasado, Dios tiene el compromiso de traerlo y hacerte a ti una persona que, lejos de ser una víctima, vas a poder ser una persona que, debido a esas vivencias y lo que Dios quiere hacer en ti, ahora tengas la capacidad de entregarle a otros la justicia de Dios. Para eso tienes que ser hecho la evidencia de esa justicia. Y esto es para todos, ¿no? ¿Dónde está tu peor dolor, tu mayor vergüenza, tu culpabilidad más grande? Allí es donde Dios quiere ahora que le permitas darse a conocer a ti, no para ir a matar al que te hizo daño, porque Dios no está en el negocio de ir a pagarle, a darle a todo su merecido. Él está en el negocio de tener misericordia de todos, pero no dejando víctimas. Este me la hizo y Dios no le hizo nada y yo me quedé dañado. No, esa no es la justicia de Dios. Esto es lo asombroso de la justicia de Dios, que Él puede sanarte a ti y hacerte una persona bendecidora, no traumada,
Por eso Él dice, Él hace nuevas todas las cosas, pero también darte parte en que esa persona que te causó daño, ahora tú puedas bendecir y ayudar a esa persona a recibir ¿qué? La misma justicia de Dios, que lo sane, que lo transforme y que lo haga un bendecidor. Y esto nadie sino Dios puede hacerlo en una persona. Entonces, la obra del ministerio es a donde Dios quiere llevarnos a todos. Y empezamos recibiendo esa obra, ¿no? De parte de Dios a través de hijos e hijas que han caminado con Él un poquito, como por ejemplo hoy los que hemos caminado esta justicia un poco, podemos hablarte de ella, podemos compartir la evidencia en nuestras vidas, lo que somos como evidencia de esa justicia, pero sin falta, si una persona, en este caso estamos enfocando lo que Omar ha traído a la mesa, si tú decides permitirle a Dios hacerte justicia, parte de hacerte justicia es que en lugar de que seas víctima, ahora tú puedas ser un ministro de esa justicia a muchas personas. Y eso es lo enorme de Dios, ¿no? Lo que nadie sino Él puede y quiere hacer con cada uno de nosotros. Ahora vamos a caminar esto un poquito el día de hoy, entendiendo lo que ya hemos venido escuchando, ¿no? Que ¿a qué viene Jesús a vivir en mí? Pues viene a hacerme igual a Él, viene a hacerme idéntico a Él. ¿Y cómo lo hace? Con 5 servicios que yo tengo que aprender a permitirle hacer adentro de mí. El servicio del apóstol, que es traerme a orden, estructurar en mí el entendimiento divino, porque todo lo que Dios ya hizo al favor de cada persona tiene que ser construido en nosotros. Si Dios no tiene que tomar, no tiene un archivero enorme y dice, aquí tengo el caso de fulano, el caso de sutano, y este está medio difícil, vamos a ver qué hacemos. Su sabiduría es tan perfecta, su poder ilimitado, su amor, que es lo que lo motiva a Él, ¿no? Lo que mueve a Dios, amor, amor por ti. Es perfecto. Entonces, lo que Él preparó es realmente tan poderoso, tan perfecto, que es universal. Si no importa cuál sea el inicio de una persona, Dios tiene la misma provisión, porque es así de grande, así de perfecta, se aplica a todos por igual. Pero Jesús en esta función apóstol es donde empieza el trabajo de renovar nuestro entendimiento. Una persona viene a Jesús, siente algo diferente, siente paz, ¿no? En su interior, ya no, pero tiene que comprender esa paz, tiene que comprender qué está haciendo Dios y cómo participar en permitírselo. Entonces, este trabajo de Jesús en tu interior tiene que continuar. No es primer grado y ya dejé primer grado. No, tiene que continuar. Porque hasta que seas perfectamente igual a Jesús, Jesús tiene que seguir trabajando en tu interior, estructurando cómo te ves, quién eres, lo que entiendes, lo que tienes que poder vivir, y todo eso está en su responsabilidad contigo. Ahora, si tú nunca le recibes para que él haga ese trabajo, pues no se lo permites. Y esta es la razón por qué habemos tantas personas en la tierra hoy que hemos recibido a Jesús legítimamente, le abrimos el corazón, pero seguimos igual que siempre, porque no le permitimos a Jesús hacer el trabajo apostólico en nosotros. Y entonces la renovación del entendimiento no sucede. Y uno sigue en ignorancia, queriendo entender y hacer y darle para acá, darle para allá. Y tienes un montón de gente que te dice cómo hacerle, qué debes de hacer, pero no te lo puede cumplir. Y por esa razón todos tenemos que estar conscientes. A ver, el asunto de quién yo soy y cómo vivo eso que Dios me dice que me ha dado ser, su hijo, su hija, tiene que ser producto del trabajo que Él hace conmigo aquí adentro de mí. Esa sencilla manera de verte
como responsabilidad de Dios para que Él cumpla contigo, eso permite que la justicia se cumpla en ti. Traes amargura o heridas en tu corazón. Bueno, si no son sanadas y no eres enseñado no solamente a ya no ser víctima, sino a ser bendecidor, la justicia no se está cumpliendo en ti. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Pues ya aludía el trabajo de Jesús como el constructor de una nueva manera de entender y de vivir. Pero ¿con qué construye Jesús? Pues Él construye con la verdad. Y la verdad tiene que ser entregada a cada uno de nosotros a manera de promesas. Esto nos lleva a la función profética de Jesús, porque la profecía es algo que Dios anuncia para cumplirlo. Eso es en sí. ¿Qué es una profecía? Algo que Dios dijo que iba a hacer y luego vemos cómo se cumple. Si de otra manera, si alguien dice Dios no sé qué, pero no se cumple, Dios nos advierte, ten cuidado de los falsos profetas, porque hablan en nombre de Dios cosas que no son promesa de Dios y no se cumplen. Pero aquí está lo hermoso, ¿sí? Nosotros hoy no tenemos que andar buscando un profeta en algún lugar como era antes que Jesús se viniera a vivir en nosotros. Ahora Jesús en ti quiere ser el que se compromete, ¿sí? Entonces ya no es una tercera, vino Isaías, vino Jonás, vino Daniel, vino Jeremías a hablarme. No, es Jesús en ti. Él hablando la verdad que Dios va a cumplir en tu vida. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, qué bueno que te entreguen una promesa, pero si tú no la crees, no se puede cumplir. Entonces viene la tercera función de Jesús, producir fe. Él es el autor y consumador de fe en ti. Entonces, si tú hoy estamos enfocando cómo se vive la justicia de Dios, cómo vivo la justicia de Dios. Entonces, ten presente, ¿quieres vivirla? Necesitas que Jesús cumpla estas funciones en ti, necesitas permitírselo. Y cuando lo haces, entonces vas a ver el producto de que Jesús sea autor de fe en ti, produce este estado de ser donde tienes la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve. Porque una promesa, cuando se hace, no está cumplida. Y Dios no quiere que camines en duda y en confusión sobre cuál es su compromiso contigo. Él quiere que tú sepas definitivamente y tengas la capacidad divina para creerle comprometido contigo. Eso es fe. Esa es la fe de Dios, lo que Él produce en ti. Pero Jesús no solo te da fe, la sustenta durante todo el proceso del cumplimiento de cada promesa que te entrega. Y por eso Él es autor y consumador. Entonces, entre la autoría de la fe y la consumación de la fe, hay un trayecto que tiene que correr. Y esa trayectoria es el proceso del cumplimiento de las promesas de Dios contigo. Por ejemplo, hay una promesa de Dios que este cuerpo mortal en el que hoy habitamos va a ser transformado en un cuerpo inmortal, eterno. Y entonces cuando salimos de este cuerpo, que es partir de esta tierra, ¿no? Quien tú eres, espíritu y alma, esa parte tuya no muere, tienes vida eterna. Pero este cuerpo, ¿qué le pasa? Pues este cuerpo queda en espera de una promesa. Y todas las promesas están ya escritas, dadas por escrito. Eso es lo que la Biblia o la Escritura es. Es el compromiso de Dios contigo. Pero no es que yo le escarbe, yo agarre de aquí, yo agarre de allá. Es el trabajo del Espíritu Santo mostrarte qué se aplica aquí. Por ejemplo, cada uno estamos enfocados en donde está la situación que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, si tú aprendes a vivir con Dios en ti, la pregunta es, bueno, ¿qué promesa va aquí? Hazte la pregunta, ¿qué promesa estoy viviendo con respecto a esta situación en mi vida? ¿Qué promesa estoy viviendo? Hace unas semanas estaba sentado con dos parejas jóvenes
relativamente recién casados, y Dios me dio esta pregunta para hacerles. ¿Qué promesa están viviendo ustedes en su matrimonio? Y entonces ambas parejas empezaron a hablar de sus votos, de lo que se han prometido el uno al otro, de lo que le han prometido a Dios, y les dije, tengo malas noticias, ¿no? Todo eso va a fracasar, porque las promesas que tú hagas dependen de tu capacidad para cumplirlas. Pero ¿qué tal que ustedes le permiten a Dios comprometerse con, no solo individualmente con ustedes, pero con su matrimonio, con su familia? Y fuimos conducidos a recibir las promesas pertinentes a esa función de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, no hay un asunto en tu vida para lo que Dios no tenga promesas, que Él va a cumplir contigo. Y este trabajo de Jesús, de estar creando o generando fe en ti, sustentando la fe hasta que se cumpla la promesa, es una función que cada uno de nosotros necesitamos tener operando constantemente. Pues para todos los que estamos presentes y todos los que están escuchando estas conversaciones que Dios nos concede, nada más mírate por dentro y mira, si Jesús está haciendo su función de evangelista en ti, tú estás en confianza. Pasa esto, pasa aquello, tu corazón no se te mueve, estás en confianza. Pero si lo que está sucediendo o lo que sucedió en el pasado de tu vida te causa conflictos, te mueve el tapete, como decimos, las circunstancias gobiernan tu estado interior, entonces no estás permitiéndole a Jesús ser autor y consumador de fe en ti. ¿Y cómo se hace? Bueno, hay que aprender. Primero recibiéndole en esa función y luego escuchándole en tu corazón. Bueno, qué bueno que ya estés en fe, ¿no? Pero ahora ya hay esta expectativa y esta seguridad, pero a Dios no le interesa nada más tenerte ahí en espera. Él quiere cumplir. Eso que no se ve, quiere que se vea. Eso que no sabías vivir, quiere que lo vivas. Te doy otro ejemplo. Dios se compromete a sanar nuestra conciencia por completo. O sea, la conciencia es la parte de tu espíritu en donde se registran los daños, las ofensas, los abusos de otros, y donde se registran las faltas que nosotros cometemos contra otras personas. Ese es el lugar del espíritu, no del cerebro, que es lo que piensa la ciencia médica, que todo está en el cerebro. El cerebro es un aparato físico que manifiesta las cosas que traes en el espíritu. Pero allí no se arregla nada de esto. Tiene que ser arreglado en el espíritu. Entonces, Dios se compromete a sanar nuestra conciencia por completo. Imagínate eso. Bueno, pero hay un procedimiento para que eso se cumpla. Entonces, Jesús no solamente tiene que entregarme la promesa de tu conciencia nuevecita, sana, sin ningún daño. Qué bueno. Y la fe para creérselo. ¡Wow! ¡Qué expectativa! Hay que cumplir. Y ese es el trabajo pastoral de Jesús. Enseñarte a recibir y participar, porque todo el trabajo de Dios en ti requiere de tu participación. Si tú no participas, Él no lo puede cumplir en ti. Y eso no es para que te lo ganes o para que lo merezcas, nada de eso. Es una relación de respeto, un respeto que ningún ser humano comprende o conoce, porque ¿cómo va a ser que Dios te respete a ti de manera absoluta? Pues fíjate que sí. Por ejemplo, Jesús ya pagó el precio del pecado de todos. Y ese pago que Él hizo es su propia sangre. En el ámbito espiritual, si no se trata de ir a encontrar dónde está la sangre de Cristo desde hace 2000 años físicamente y pintártela por afuera, ¿sí? Sino esto es un asunto espiritual. Esa sangre, Jesús se la entrega al juez eterno, al Padre, quien recibe el pago de todos los pecados cometidos
y que se están cometiendo ahorita y que se van a cometer hasta que se termine esta etapa humana. Se va a acabar, esta etapa humana se va a acabar en algún momento. Pero mientras existe, los seres humanos viven en pecado y por eso es que Dios, al adoptarnos, nos cambia la naturaleza para que ya no seamos humanos, sino ahora seamos sus hijos con la naturaleza divina. Pero todos venimos de allá, de la humanidad. Entonces ahora este pago hecho por Jesús se aplica a quienes deciden recibirlo, ¿sí? Por un procedimiento espiritual que se llama arrepentimiento. Estamos dando un ejemplo de cómo se cumple la justicia y cómo cada sacerdote real tiene que saber vivir ese proceso para sí mismo y luego cómo acompañar a los demás en aprender a recibirlo. Porque si no se camina por aquí, entonces no hay cómo sanar la conciencia de una persona. Bueno, el trabajo pastoral de Jesús es enseñarte a participar. ¿Qué hay para aquí? Pues ahí está el apóstol diciendo, esto va en esta sección, esto es así. El profeta, aquí están las promesas que Dios va a cumplir. El evangelista, la fe para que lo creas. Ahora, ¿cómo lo vivo? Pues tienes que permitirle al Espíritu Santo, fíjate nada más, caminarte por 3 convicciones. La convicción de pecado, la convicción de justicia y la convicción de juicio, ¿sí? Entonces, fíjate, la convicción de pecado es Dios tiene que llevarnos a confrontar en amor, en fe, no en condenación, en culpa o en dolor, ¿no? Dios no quiere meter el dedo a la llaga y estarte ahí lastimando, ¿no? Para que te duela, para que... No, 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 no. Es para sanarte. Entonces, pero se tiene que confrontar. Y eso va a romper esquemas en nosotros, ¿no? Porque cuando algo te duele, ¿qué haces? Lo escondes, ¿no? Y no quieres que nadie te lo tiente, ¿no? Cuando algo te avergüenza, haces lo mismo, lo escondes, no quieres que nadie lo descubra. Bueno, si quieres que Dios te sane, entonces tienes que aprender a andar en la luz, abrir eso con Él, traerlo a transparencia, hablarlo con Él. Y eso es la confesión. Ahora, en diferentes religiones, la confesión quiere decir un montón de cosas y olvídate de todo eso. Esto está ocurriendo en tu espíritu con Dios en ti. Y cuando tú traes eso y le dices, tú ya sabes que yo traigo esto, pero me toca a mí decírtelo, con el objetivo de que ahora tú me hagas justicia. Esa es la segunda convicción, ¿sí? No solo esto está mal, esto es pecado. Yo lo hice o me lo hicieron. Es pecado, es lo mismo. Por eso el remedio es único, es poderoso, es perfecto, es absoluto, pero tienes que aprender a caminar por aquí. Cada asunto que está en tu conciencia que no ha sido sanado. Jesús pagó por este pecado y lo hizo a mi favor. Y yo vengo a recibir esa justicia. Fíjate la diferencia entre, no, yo sé que no merezco, pero por favor, no me mates, no me castigues, no me des. O mira cómo me dejaron, necesitas vengarme, ¿no? De esa persona que me hizo daño, yo quiero verla sufriendo como yo estoy sufriendo, que pase por donde yo pasé. ¿En qué te alivia eso? ¿Te das cuenta? Eso no te sana. Dios te quiere llevar a otro lugar. Dios te quiere llevar a donde Él vive las cosas, fíjate. Ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. Hazle bien al que abusa de ti. Vence con el bien el mal en ellos. Pero eso no lo puedes hacer si estás todo enfermo, todo dañado. Pues primero tienes que caminar a justicia. Y por eso, como pastor, Jesús te guía por sendas ¿de qué? De justicia. Porque ahí es donde vas a sanar. Bueno, entonces, convicción de pecado, obra del Espíritu Santo en tu espíritu, vamos a tratar con esto, vamos a reconocer esto, vamos a traer esto a la luz. Y tú aceptas, eso es un paso participante, ¿sí? Para que Dios haga. Luego, esto está pagado con la vida de Jesús.
y tú recibes esa justicia y ahora viene el juicio. ¿Sí? Y el mentiroso, el diablo, se ha ocupado de que todos le tengan miedo al juicio. Pero la verdad es, tú quieres ir a juicio. Si quieres sanar, necesitas que este asunto por el que Jesús ya pagó vaya a juicio. Porque el juez tiene que dictaminar qué va a pasar contigo. ¿Te vas a quedar pecador? ¿Se te va a negar la justicia o se te va a hacer justicia? Por favor, presta atención. Si tú ya has vivido el perdón de Dios, pero no has entendido este proceso, entonces sigues expuesto a las artimañas del diablo y a seguir cayendo en pecados y en recibir ofensas de otros y sigues vulnerable. Si tú estás en el asunto de yo ni siquiera sé vivir esto, bueno, hoy Dios quiere, como un ejemplo de tantísimas cosas que Dios tiene que cumplir en tu vida, mostrarte esta provisión, como un ejemplo. Pero viene al caso por lo que Omar ha expresado y porque Dios quiere responder directamente al asunto. ¿Qué provisión hay? Pues aquí está la justicia. ¿Manifestada en qué? Manifestada en perdón. Fíjate lo que es el juicio. El juicio es cuando el juez dice, esto que hizo Omar, esto que le hicieron a Omar está pagado. Y Omar quiere ahora que se le haga justicia. Y yo, juez, dictamino que este pago se le aplique. Y entonces cuando Dios toma ese pago que Jesús hizo y lo aplica a tu conciencia, la sana. ¿Sí? Eso es lo que quieres. Conciencia sanada. Se quitó la amargura. ¿Te das cuenta? Obra de Dios. Conciencia sanada. Se te quitó la culpabilidad. Obra de Dios. Entonces, todo lo que en nuestro ser estaba dañado por esas cosas, ahora va a manifestar la sanidad que empezó en la raíz del problema. Cuando sanas la raíz, sanas lo demás. Y eso es cómo trabaja Dios. Bueno, este es un ejemplo del trabajo pastoral de Jesús. Así que estos 4 servicios, como hemos dicho, son para que tú vivas lo que Dios te ha dado. Pero si te quedas hasta allí, entonces no se cumple la promesa de hacerte hijo de Dios. Y vamos hoy a permitirle a Dios de veras aclarar esto en los corazones de los dispuestos. Miren, Dios quiere decir dador, ¿sí? Dador de vida y de todo a todos. Dador, porque esa es su naturaleza. Dios da de su abundancia, Él es infinito. Por eso él con su palabra crea, imagínate, todo lo que no se ve lo produce con hablar. Lo que existe es producto de que habló. Y subsiste, que quiere decir sigue funcionando, porque Él no ha dicho que termine. Por eso el planeta Tierra, Dios nos explica que Él lo renueva cada día. Y cuando empiezas a entender cómo lo hace, pues te das cuenta que Él creó una cosa asombrosa, ¿no? Desde ¿cómo se dice? El núcleo del planeta, ¿no? Que es un objeto ahí asombroso físicamente hablando en la ciencia de física. Es un reactor, ¿no? Atómico que está allí produciendo calor y magnetismo y todo eso, haciendo que lo demás pueda funcionar. Y luego hasta la superficie, hasta la atmósfera, que es como el manto final del planeta, todo está en una actividad constante de renovación. Dios renueva la faz de la tierra todos los días. Bueno, fíjate, esa persona cuya palabra originó eso, y ahí empieza la Biblia, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora esa persona, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres, están viviendo en ti. Si vas a ser su hijo, te toca aprender a ser ¿qué? Dador. Con Dios en ti. Dador. Tú, dador. Cuando tú digas soy hijo de Dios, entiende que estás diciendo soy dador. ¿Sí? Es la mejor interpretación de tu identidad. ¿Quién eres? Dador. ¿Qué das? Vida y todo a todos, porque el dador vive aquí adentro. ¿Cómo ves?
Eso cambia las cosas un poquito, ¿no? El ser humano vive viendo quién le da y ve a Dios como ojalá me dé, ¿no? Él sí tiene, yo no tengo. Los hijos de Dios tenemos que vernos en la semejanza de Jesús y entender que el dador está en tu espíritu. Y esta es la quinta función de Jesús, enseñarte a ser dador, enseñarte a hacer justicia. Hoy estamos aquí hablando verdad divina y quien la reciba y le permita a Jesús caminarlo al cumplimiento, va a experimentar, va a comprobar estas verdades que estamos hablando. Miren, yo vivo con una conciencia sanada. ¿Sí? Alguien dijo, soy inocente. No, ninguno de nosotros puede decir, yo jamás pequé y jamás me hicieron daño a otras personas. Eso es imposible en el origen humano que tenemos. Pero yo puedo hoy testificarles, yo vivo con una conciencia sanada y lo que falte de sanar, me urge que mi Padre me lo muestre, que el Espíritu Santo me lleve a convicción de pecado. Y esa convicción no recuerda, por favor, tengamos clarísimo esto. No quiere decir nada más lo que yo hice mal, lo que me han hecho, que todavía yo no he procesado en las tres convicciones, que es la provisión para sanar mi conciencia. Convicción de pecado, convicción de justicia, convicción de juicio. Primera de Juan 1:9, si yo le confieso a Dios mis pecados, los que hice y los que me han hecho, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarme de toda maldad. Bueno, ahí tienes. Pero ahora me toca aprender a entregarle eso a las personas. Y toda esta instrucción en justicia opera porque Dios lo quiere hacer contigo. Pues ahí tienes cómo funciona lo que Dios nos ha dado. Así que no importa si estamos ingresando a la familia divina o estamos ya conscientes de me toca participar siendo dador y voy a vivir consciente, intencionadamente mi habilitación en el sacerdocio real. Dios quiere que tú crezcas en lo que eres como su hijo o su hija. Vamos a terminar este tiempo dando gracias por lo que ahora somos. ¿Sí? Cada persona va a recibir de Dios lo que Dios le va a entregar directamente a su corazón. Pero de manera general soy guiado a estos dos pasos de fe. Pararte, entrar con toda la disposición a la habilitación. Quiero, Padre, que me habilites para ser dador contigo. ¿Dador de qué? Tu justicia. Porque la justicia es el paquete completo. Todo lo que Dios nos ha dado en Cristo se cumple en esa justicia. De cero al total de quien Jesús es. Entonces, por eso no nos dice instrucción en amor, instrucción en paz, instrucción en esto, instrucción en justicia. Es el paquete completo. Y el hijo que va a crecer en Dios va a ponerse esta investidura de dador, entendiendo que de esto se trata la obra del ministerio. Dios sirviendo a los demás conmigo. Para mí es muy hermoso que hoy tengamos conciencia, porque Omar ha estado aquí visitando varias veces, pero hoy nos cuenta dónde está él, ¿no? En este momento. Y gracias por hacerlo, Omar. De veras es un privilegio tenerte como hermano y que tu vida le sirva a todos los presentes. Pero más que todo, que tú puedas caminar ahora en justicia, a justicia. Y este es un ejemplo en vivo de la administración de justicia de parte de Dios que nos toca a todos saber vivir. Segundo paso de fe. Acepto que Jesús me enseñe a participar en que Dios en mí le haga justicia a los demás. Fíjate bien, que Jesús me enseñe a participar. No, yo voy a ver qué hago por tal persona. Hay personas que se desviven, ¿no? Dios los mueve a algo, pero estamos nosotros tratando de ayudar a las personas. Esa es una ayuda
incorrecta, hermanos. Y con eso, por favor, nadie permita que el enemigo lo confunda. Si Dios te dice, vete a comprar comida y llévasela a tal lugar, hazlo, camínalo, entrégalo. Pero no te veas tú haciendo la obra. Ahí es donde las cosas se tuercen y se van chuecas. Cuando yo le dije, yo le doy, yo le di, yo le muevo, y ahí te vas a desgastar y vas a cometer muchísimos errores y no vas a ver la justicia de Dios cumplida en la vida de las personas a quien eres guiada, porque no se trata de que tú hagas por ellos, se trata de que tú le permitas a Dios en ti hacer por ellos. Y eso tiene que aclararse en el corazón. Por eso estoy dispuesto a aprender de Jesús, a participar en que Dios haga justicia a las personas. Y allí vas a poder permitirle a Jesús mostrarte la diferencia entre hacer cosas por otros o permitir que las obras que Dios ya tiene preparadas se cumplan en la vida de aquellos a quien eres guiado a entregar justicia. Padre, gracias porque tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pudiésemos entender. Hoy te hemos escuchado en el testimonio de todos los participantes. Nos has enfocado en este asunto de qué se trata nuestro crecimiento como tus hijos, y tú eres el responsable de llevarnos a la plenitud de Jesucristo aquí en la tierra. Gracias porque nos estás indicando cómo tu Espíritu está trabajando en alumbrar nuestro entendimiento y podemos caminar en fe y verte a ti cumpliendo. Que hoy todo engaño que nos ha limitado, que nos ha hecho andar confundidos o pensando que nosotros no podemos, sea destruido y Jesús pueda ser autor de fe en cada uno de nosotros para ponernos aquí en estos pasos que hoy nos indicas y verte a ti cumplir esta habilitación tan maravillosa para la obra del ministerio. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Familia de Dios, bendiciones. Gracias por su paciencia y por vivir lo que Dios tiene para sus vidas. Les amamos. Para procesar con Dios esta mesa de Abba, cuentas con un importante recurso, el cuaderno de Mi Taller con Dios. Asegura que obtienes tu copia usando el vínculo provisto en los comentarios de este video. Bendiciones.